Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Cornelio recibe un mensaje especial. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como Regimiento Italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea mi Señor? Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que le había pasado, los envió a Jope. Pedro recibe un mensaje especial. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto, sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. No, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿Es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: Mira, unos hombres te buscan. Baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: Yo soy Pedro. ¿Para qué me buscan? Nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Entren en la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer,
Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Pedro habla en la casa de Cornelio. Un día después, llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: Levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo: Ustedes deben saber que a nosotros los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envié a mis mensajeros, y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas, y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen, y también a los que tratan bien a los demás, y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran. Solo nos lo permitió a nosotros porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros los judíos. Ahora, nadie puede impedir que también los bauticemos. Habiendo dicho esto, Pedro
ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego, ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más.